Vamos a continuar. Esta es nuestra segunda clase de lo que viene a ser el desarrollo del sílabus. En este caso, lo que se desarrolla es proporciones. Si hubiera algún comentario, alguna observación con respecto a la práctica de reforzamiento que dejé la semana pasada, en todo caso, en el segundo bloque me indica si hay alguna observación, característica que tú desees ampliar, etc. En estas primeras horas voy a procurar un poquito tocar la teoría bastante tangencialmente, no entrar en mucho, y luego entrar a los problemas que en su gran mayoría son problemas aplicativos, ¿no? Entonces, y luego ya en el segundo bloque, o en todo caso en la última hora, observar tus expresiones con respecto a la práctica que te dejé la semana pasada, ¿sí? Y si hubiese alguna pregunta, te repito, si tú tienes alguna pregunta de algún material anterior, posterior, etcétera, con la debida confianza le envíes acá a nuestro querido tutor Gilder, nuestro tutor tóxico de esta aula, y él me lo va a reenviar para poder yo hacer la solución. Ahora te puedo enviar la solución así escrito, o de repente, si es algo un poquito complicado, de repente necesitamos un poco de pizarra, ¿ya? Bien. Ah, caramba, Piero, ¿quieres problemas ONEM? Correcto, también se puede desarrollar, pero recuerda que los problemas ONEM generalmente están dentro de lo que es la teoría de números. Prácticamente toma toda la parte de divisores, divisibilidad, etc. Aunque hay problemas muy bonitos también de combinatoria, ¿no? Pero en esta parte de razones, la verdad que quizás de repente en los primeros exámenes sí, ¿no? Pero no es muy frecuente en la parte de razones de proporciones. ¿Sí? ¿Sí? Ya, en todo caso voy a buscar material para observar. Claro, en los primeros siempre, ¿no? Dependiendo de los niveles, ¿no? Bien, chicos. Claro. Pero como te digo, yo tengo que conllevar a que todos ustedes tengan un margen de trabajo. Recuerda que acá somos más de 100. Entonces, de repente algunos todavía tienen alguna limitación. Por eso siempre les pido, por favor, siempre que me den sus expresiones. Tanto para ustedes como para mí, no resultaría muy cómodo que si me pones unas 10 líneas, yo no las puedo leer rápidamente, sobre todo si tú vienes acá, nuestro chat se está moviendo así, ¿no? Se está moviendo rápidamente, entonces yo no puedo leer, es más, tú ves que yo no tengo el manejo del mouse, etcétera, ¿no? Entonces yo veo que pasa acá. Entonces, por eso te pido cosas rápidas y breves para que también yo lo perciba de esa manera. Si tú escribes mucho, no lo voy a poder observar, más aún porque estoy alejado, ¿te das cuenta? Claro. Ah, ya, Rodrigo, no, hoy día no tengo nada preparado porque no hemos terminado lo de la semana pasada, el material extra. Pero te repito, o sea, si ustedes consideran que hay que hacer algo adicional, algo que desees preguntar, por ejemplo, ahorita me estás diciendo lo de ONEM. Material de ONEM hay, pero hay que buscarlo, hay que orientar. El material de ONEM no está clasificado así por temas. El material de ONEM está clasificado por años, primero, segundo, tercero, cuarto y lo que es quinto, y también por lo que es alfabeta, ¿no? Particulares y privados. Y ya también por las instancias, primer examen, segundo examen, tercero y cuarto, ¿no? Muy bien. Claro, entonces, claro, o sea, es bonito desarrollar algún problema, pero no nos centramos ahí. Por eso hay que buscar un problema idóneo, ¿no? Un problema apropiado. Los problemas de ONEM generalmente son problemas que, digamos, dependiendo de la etapa, se demoran 5, 10, 15, 20 o media hora, ¿no? Tú sabes que en la etapa final son pocos los problemas de ONEM, son 5 problemas para 3 horas aproximadamente. Ajá. Entonces, otra la connotación. Pero hay problemitas bonitos, por eso te digo, o sea, hay que buscar seleccionar. Yo no te voy a decir todos los problemas de ONEM, ¿no? Claro, lo principal es CEPRE, y ya siempre le he dicho eso siempre, el principal es CEPRE, ¿ya? Pero vamos complementando un poquito. Claro, busca exámenes anteriores. Por ejemplo, ustedes han visto este examen último de la uni, los problemas que han habido son problemas muy conocidos, ¿no? Claro, con diferentes datos, etcétera, ¿no? Esa variedad. Más bien, yo te recomendaría que veas el examen reconstruido de San Marcos, este último. Bueno, no reconstruido porque ya salió el examen. Y hay problemas muy bonitos, ¿no? Hay un problema, por ejemplo, de base 8 en donde te decían que los soldados se agrupaban en filas, las filas en escuadrones y los escuadrones en pelotones, de 8 en 8. Claro, era un problema de numeración de base 8. Y luego te daban las dos últimas cifras nada más y te pedían cuánto valía todo el numeral.
Claro, si gustan, mándalo con el tutor, pero sí, el 2022, ese es este último, ¿no? Sí, 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 lo debo de tener. Ujú. Bien, chicos, entonces empezamos, vamos a ver en todo caso cómo es que desarrollamos esta parte. Te decía que tenía que tocar lo que es el tema de proporciones, un poquito lo que es el desarrollo de la teoría. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que generalmente genera algo de confusión son los nombres de los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar en las proporciones. Las proporciones con las cuales vamos a desarrollar son de dos clases: las proporciones continuas y las proporciones discretas. Entonces, veamos el caso correspondiente a cada una de ellas. En el primer caso, vamos a hablar de las proporciones discretas. Las proporciones se consideran discretas cuando los términos medios de dichas proporciones son diferentes. Las proporciones discretas, repito, los términos medios tienen que ser diferentes. Y al ser diferentes, vamos a tener las siguientes características. Por ejemplo, en la proporción aritmética, simplemente voy a colocar la letra P para indicar proporción. Aritmética solamente lo dejo así indicado. Y sí voy a completar la palabra discreta. En la proporción aritmética discreta yo puedo tener lo siguiente: 24 menos 20 igual a 15 menos 11. Los términos medios que aparecen en esta proporción son el número 20 y el número 15. Estos términos son diferentes y al ser diferentes dan origen a la proporción aritmética discreta. La proporción aritmética es llamada equidiferencia también. Entonces, cuando usted vea un problema en el cual no le dicen proporción, sino equidiferencia, lo sacas por el nombre, ¿no? El prefijo equi significa igual, igual diferencia. O sea, tengo una igualdad de dos diferencias que se está planteando. Recuerda que la proporción es la igualdad de dos razones de la misma naturaleza. Aritmética con aritmética, proporción aritmética. Geométrica con geometría, proporción geométrica. Armónica con armónica, proporción armónica. No vayas a pensar que agarro una aritmética, le igual a una geométrica, o de repente una geométrica igual a una armónica. No, tiene que ser de la misma naturaleza. Entonces ya tengo una proporción aritmética. La proporción siempre tiene 4 términos, ¿de acuerdo? 4 términos. Y además, al último término que aparece en una proporción aritmética discreta, se le da el nombre de cuarta. ¿Por qué se le llama cuarta? Porque sencillamente es el cuarto término diferente, ya que estos términos medios son diferentes, como tú verás acá, aparecen 4 términos diferentes. Por eso se le da el nombre de cuarta. Y para indicar que se trata de una proporción aritmética, se coloca la palabra diferencial, porque justamente en la aritmética es que trabajamos con diferencias. Cuarta diferencial. Y luego indicas de quiénes, señalando en el mismo orden que aquí aparecen los términos que le anteceden a este número. Entonces le antecede en ese orden: 24, 20 y 15. Observa de que si nosotros tenemos la cuarta diferencial de 24, 20 y 15, si tú cambias el orden de estos términos, no necesariamente vas a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la cuarta diferencial, son sus iniciales, cuarta diferencial de 20, de 15 y de 24, nótese que son los mismos números que están aquí escritos, pero están en un orden diferente. Los mismos números en un orden diferente. ¿Cómo sería? Cuando tú planteas el cálculo de la cuarta diferencial, se mantiene este mismo orden. O sea, sería 20 menos 15 igual a 24 y la cuarta diferencial va al último. La cuarta diferencial va al último. Entonces se dice 20 menos 15, la diferencia es 5. Para que esta diferencia salga 5, el valor de X tendría que ser 19. ¿No? Bien, y no es igual al valor que he calculado acá.
son diferentes. ¿Por qué es diferente? Porque cambiamos el orden. Entonces, cada vez que tú reconozcas una secuencia de números, ellos tienen una única cuarta diferencial, una única expresión que corresponde a cómo está desarrollándose esta figura. En una proporción aritmética discreta, que nosotros podemos representar en forma general del modo siguiente: A menos B igual a C menos D, diremos que esta proporción aritmética será discreta si los términos medios que aquí estamos señalando son términos diferentes. Entonces, si son términos medios diferentes, es una proporción aritmética discreta. Pero, a pesar de ser una proporción aritmética discreta, hay una característica que siempre se cumple con ellos. ¿Cuál es? De que la suma de los términos extremos A y D es igual a la suma de términos medios. En toda proporción aritmética, la suma de extremos es igual a la suma de términos medios. Ya está. Esto es para toda proporción aritmética. Reitero, suma de extremos de una proporción aritmética igual a la suma de términos medios de la misma proporción. Ya está. Bien. Este es en la proporción aritmética. Pasamos a la siguiente. El segundo caso que tenemos por acá corresponde a la llamada proporción geométrica discreta. Proporción geométrica discreta. En la proporción geométrica discreta tenemos la igualdad de dos razones geométricas, pero se llamará discreta si los términos medios son diferentes. Entonces, por acá tendría 16 es a 4, la razón vale 4, como 20 entre 5. Los términos medios son los que aparecen sobre esta diagonal. 4 y 20 son diferentes, por lo tanto la proporción es discreta. En una proporción aritmética discreta, al último término se le da el nombre de cuarta. ¿Por qué se le da el nombre de cuarta? Porque justamente es el último término de la proporción geométrica discreta. Y recibe el nombre, para diferenciarlo al anterior, de cuarta proporcional. La palabra proporcional se está agregando para indicar que es una geométrica. Y al igual que en la aritmética, se indica el mismo orden en que aparecen los términos. Cuarta proporcional de 16, de 4 y de 20. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Profesor, ¿por qué va así en zigzag los términos? Porque cuando hablamos de las proporciones geométricas, nosotros nos referimos a la primera razón y a la segunda razón. En la primera razón, el primer término es el llamado antecedente, el segundo término es el consecuente. Por lo tanto, este primer término, segundo término. En la segunda razón, este es el primer término y este es el segundo término. Cuando formamos la proporción, este es el primer término de la primera razón, segundo término de la primera razón, primer término de la segunda razón, segundo término de la segunda razón. En ese orden van apareciendo. Entonces, primer término de la proporción, segundo término, tercer término, cuarto término de la proporción. Al primero y al último se les llama extremos. Al segundo y al tercero, medio. En una geométrica, sobre esta diagonal aparecen los extremos, sobre esta otra diagonal aparecen los medios. Y ya tenemos la cuarta proporcional. Recuérdense, términos medios diferentes. Y al igual de lo que hicimos en una proporción aritmética, también colocamos la observación respectiva. En una proporción geométrica discreta, tendríamos que su representación sería de esta manera. A sobre B igual a C sobre D. ¿Y qué se cumple acá? En este caso, si multiplicamos en aspa, tendré el producto de A por D, ahí está, el producto de A por D tendrá que ser igual al producto de B por C. Ahí está. El producto de A por D es igual al producto de B por C. ¿Qué significa ello? En este caso, el producto de extremos tendrá que ser igual al producto de medios.
En toda proporción geométrica siempre se cumple producto de extremos igual producto de medios. ¿Sí? Producto de extremos igual producto de medios. Eso es en la geométrica. Y finalmente, avanzamos en la armónica. ¿Cómo es una razón armónica? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es la razón armónica? A ver, me indicas, por favor, me indicas, ¿cómo es una razón armónica? ¿Cómo es una razón armónica? A ver. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Escúchame, por favor. ¿Y por qué la razón armónica toma las inversas de los números? ¿Por qué? ¿Por qué toma la inversa de los números? ¿Alguien recuerda por qué toma la inversa de los números? Porque lo que se comparan generalmente son las eficiencias que hay entre el desarrollo de un trabajo. Ajá, es la comparación de eficiencias. ¿Cómo eficiencias? Por ejemplo, mira, una persona demora 5 horas en realizar un trabajo y otra persona realiza el mismo trabajo en 4 horas. Entonces, ¿quién es más eficiente? ¿Quién es más eficiente? ¿El que trabaja más horas o el que trabaja menos horas? ¿Quién es más eficiente? ¿El que trabaja más horas? Claro, el que trabaja menos horas, ¿te das cuenta? Ahora, tú has respondido correctamente a esa idea. Ahora yo te pregunto esto. ¿Y cuánto más trabaja el segundo que el primero? Repito la pregunta. ¿Cuánto más trabaja el segundo, que es más eficiente, con respecto al primero? Entonces, cuando quiero comparar el trabajo que realiza uno con respecto a otro, te diré lo siguiente. Voy a decir, si él trabaja 5 horas y él trabaja 4 horas en un mismo trabajo, quiere decir que en 1 hora él haría la quinta parte únicamente, mientras que él haría la cuarta parte del mismo trabajo. Pero la cuarta parte es una cantidad de trabajo mayor que la quinta parte. ¿Cuánto más hace el segundo, perdón, que el primero? Tomamos la diferencia. Y la diferencia es un 20avo. El segundo, escúchame, el segundo hace un 20avo del trabajo más rápido que el primero en 1 hora. El segundo trabaja un 20avo más rápido que el segundo, porque hace un 20avo más de obra. ¿Te das cuenta? Entonces, y para eso, ¿qué es lo que haces? Tomas las inversas de los tiempos señalados que están acá. ¿Sí? Se nota entonces la idea. Se nota la idea. Entonces ya tenemos entonces una perspectiva de por qué es que se realiza eso. Las razones armónicas usualmente las trabajamos en UNI, ¿no? No existe en otra universidad católica, no trabajamos razón armónica, en San Marcos tampoco, en Callao sí. En el Callao también hablan de razones armónicas, pero hay que entender por qué son las razones armónicas, se comparan las eficiencias. Entonces, voy a proponerte una proporción armónica discreta. Una proporción armónica tendrá que ser aquella proporción en la cual la diferencia de las inversas de sus términos deben de resultar iguales. A ver, a ver, a ver. Voy a tratar de recordar una expresión de ese tipo. A ver. Una diferencia de ese tipo. A ver, a ver, a ver. Ahorita se me ha ido la idea. Uh-huh. Uh-huh. A ver, si estamos bien. La inversa de 2 menos la inversa de 3. Esto me da ¿cuánto? Esto me da un sexto, ¿no? Y un sexto también puedo obtener restando. Un sexto lo puedo obtener restando ¿de qué manera? A ver. No. Ahí voy a tener la continua.
¿Cuánto vale esto? 5 veinteavos, ¿no? Esto vale un veinteavo. Claro, un veinteavo. Y un veinteavo, quiero la discreta, quiero el término medio diferente. Entonces, como quiero el término medio diferente, a ver, acá necesito un veinteavo. Acá tendría un cuarentavo, un veinteavo. Entonces, acá necesito ¿cuánto? Bueno, solamente cambiarle la forma, ¿no? Un veinteavo, ¿no? No quiero trabajar con decimal. A ver, me indica si estamos bien. Ah, gracias, gracias. Creo que pensamos igual. Ya. Entonces, un cuarto menos un quinto es un veinteavo. Un décimo menos un veinteavo también es un veinteavo. Entonces, yo tengo que las inversas, sus diferencias me dan el mismo valor. Como la diferencia de esas inversas me dan el mismo valor, se trata de una proporción armónica. En esta proporción armónica, los términos medios que aparecen, que son el número 5 y el número 10, son diferentes. Un error muy común a veces en pensar que un quinto y un décimo son los términos. No, el término es 5 y el término es 10. Ya para formar la proporción armónica es que se invierte, pero los términos son, el primero es 4, el segundo es 5, el tercero es 10 y el último es 20. Bien, entonces los términos medios que aquí aparecen son términos medios diferentes. Entonces recibe el nombre de proporción armónica discreta. En la proporción armónica discreta, al igual que en las demás, al último término se le da un nombre. Como es el cuarto término diferente, también se le da el nombre de cuarta. La palabra cuarta identifica una proporción discreta. Siempre la palabra cuarta identifica una proporción discreta. Pero como ahora se trata de una proporción armónica, se llamará cuarta armónica. Ya está. Esta es la cuarta armónica. Y al igual que los anteriores, se identifica en el orden que aparece. Por lo tanto, es cuarta armónica de 4, cuarta armónica de 4, 5 y de 10. ¿Bien? Esta es la idea que aparece en una proporción armónica discreta. No vayas a colocar un cuarto, un quinto, un décimo. No, son los términos 4, 5 y 10 en ese orden. ¿De acuerdo? Ahora, al igual que en los anteriores, si nosotros formamos una proporción armónica cualquiera, de la forma 1 sobre A menos 1 sobre B, igual a 1 sobre C, menos 1 sobre D, también hay una forma muy parecida a lo que hay acá. Él pasa al otro lado con signo positivo, él pasa al otro lado con signo positivo. Tendrá 1 sobre A más 1 sobre D. Y 1 sobre A más 1 sobre D se puede expresar de esta manera. El producto para que tenga denominador común A por D y arriba la suma de A y D. Y al otro lado, como estaría quedando 1 sobre B más 1 sobre C, denominador común sería B por C y arriba B más C. Esta expresión que está apareciendo también tiene una forma particular de expresarse. En toda proporción armónica, la suma de antecedentes entre el producto, perdón, suma de extremos, disculpen, suma de extremos entre el producto de extremos será siempre igual a la suma de términos medios
entre el producto de términos medios. La expresión, si bien es cierto, trata de abreviar un poquito lo que es este significado, no necesariamente lo hace más sencillo, ¿ya? En la armónica sí las expresiones son un poquito más complicadas. Bien, entonces se entiende los tres tipos de proporción. Esta es la primera clasificación. El tipo, me refiero a aritmética, geométrica y armónica. Y la clase, me refiero a la discreta, que es esta primera forma. Diferenciamos entonces nuestros tres tipos de proporción en esta primera clasificación como discreta. Proporción aritmética discreta, geométrica discreta, armónica discreta. Disculpen chicos, de repente alguno ya reconoce estos términos, pero justamente son los que vamos a utilizar en el desarrollo de los problemas y tenemos pues que tener la idea de este desarrollo. Bien, nuestro segundo punto de clasificar, nuestro segundo punto con el cual vamos a clasificar son ahora las proporciones continuas. Las proporciones continuas. ¿Y cuándo diremos que una proporción será continua? Las proporciones continuas se trabajan cuando los términos medios de la proporción resultan ser iguales. Entonces, al igual en lo que hemos visto en cada uno de los casos anteriores, vamos a tener ahora, primera parte, la proporción, solamente P, aritmética, arit nada más, continua. La proporción aritmética continua. Y en la proporción aritmética continua, por ejemplo, tendríamos 16 menos 12, y por ser continua, el término medio se repite. 12 menos, ¿menos cuánto? Menos 8. La diferencia es 4, la diferencia es 4. Pero lo importante es que el término medio que aquí aparece sea el mismo, son iguales. Y ahora, escúchame, ahora, como hay dos términos iguales, este último término que aquí aparece, ese último término ya no lo puedes llamar cuarta, porque ahora hay tres términos diferentes. ¿No ves que los del medio son iguales? Y por eso el nombre exactamente que tú me indicas puede ser llamado tercia o tercera, cualquiera de las formas. Tercia o tercera, porque es el tercer término diferente que aparece en la proporción aritmética continua. Entonces le damos el nombre. Esta se llamará tercia o tercera. Y como se trata de una aritmética, agregamos la palabra diferencial. Tercera diferencial. ¿De quiénes? De los números que le anteceden. No cambia lo que hemos hecho en lo anterior. ¿Qué número le antecede? El 16 y el 12. Ojo, como ya se sabe que es continua, porque es tercera diferencial, no aparece en las discretas, entonces cuando te dicen tercera diferencial, no tienes que decir 16, 12 y 12. Ya se sabe que el segundo término, el término medio, se va a repetir. Por eso es que solamente cuando hablan de la tercera diferencial, necesita dos números. Sabes que es 16 el primero, 12 el segundo y 12 también el tercero. El segundo número es el que se repite. Y ese número que se repite justamente también es materia de un nombre muy particular. Al término medio que se repite una proporción aritmética continua, recibe el nombre de media. ¿Por qué? Porque justamente es el término medio que se está repitiendo. Se le da el nombre de media. Y al igual que el que la acompaña, se le agrega la palabra diferencial. Ella es la media diferencial de los términos extremos, ya que la media diferencial son estos dos, cualquiera de estos dos es la media diferencial, entonces es la media diferencial de los extremos de la proporción continua, media diferencial de 16 y de 8. Ya está. Entonces, por eso te decía que en la parte de proporciones, cuando clasificamos, hay que tener bastante cuidado con los nombres, porque los nombres de los términos identifican qué tipo de proporción es. Como has visto en lo anterior, la palabra cuarta identifica que son discretas. La palabra tercera o la palabra media van a identificar ahora que son continuas. Cuando era aritmética, agregas diferencial. Cuando es geométrica, proporcional. Armónica, si vas consigo mismo, armónica.
Entonces, ahora, si nosotros representamos una proporción aritmética continua, entonces la representación de una proporción aritmética continua sería el modo siguiente: A menos B igual a B menos C. Es continua porque el término medio se repite. Y de la proporción aritmética continua, la suma de extremos A más C sería igual a la suma de medios B más B. Repito, suma de extremos A más C igual a suma de medios 2B. Pero como son iguales, entonces yo puedo despejar el valor de B. El valor de B será entonces la suma de extremos, pero dividida entre 2. Y esta fórmula tú la debes de reconocer, porque esa fórmula me ayuda a conocer el valor de la media diferencial, que también será llamada, cuando se generalice, media aritmética. La media aritmética justamente empieza la fórmula a desarrollarse a partir de la media diferencial. ¿De acuerdo? Claro, es la semisuma, pero se le da el nombre de media diferencial o media aritmética cuando ya se trabaja con varias cantidades. De aquí parte el nombre. La palabra media, justamente del término medio, es de donde aparece ese nombre. Bien, ya tenemos entonces la aritmética. Pasamos a la geométrica. Tenemos por acá la proporción geométrica continua. Proporción geométrica continua. Y la proporción geométrica continua tiene, por ejemplo, la siguiente característica. A ver, digamos acá, 16 sobre 8 igual a 8 sobre 4. ¿Sí? Se nota que los términos que aparecen sobre esta diagonal son iguales. Es decir, los términos medios son iguales. Como son iguales, es una proporción geométrica continua. Igualdad de dos razones geométricas. Y como los medios son iguales, se llama continuo. Pero, al igual que en la aritmética, al término que aparece aquí, al último término, ahora ya no se le llama cuarta, porque su valor es el tercer término diferente de la proporción. A él se le da el nombre de tercia o tercera. Tercia o tercera geométrica. Tercia o tercera geométrica. Y al igual que en la aritmética, se indica de quiénes. En este caso, de 16 y de 8. No es necesario repetir 2 veces 8, solamente 16 y 8. Cuando ya forman la proporción, 16 sobre 8 igual a 8 sobre la tercera geométrica. Tercera geométrica o también llamada tercera proporcional. ¿De acuerdo? Y al término que le acompaña, al término que está acá, se le da el nombre de media proporcional o media geométrica también. Media proporcional. Y media proporcional de los extremos, en este caso de 16 y de 4. Ya está. Entonces, nótese que cada frase, cada palabra que identifica a un término de una proporción, nos identifica qué tipo de proporción es. No puedes confundir que una cuarta aparece una continua. No puedes confundir que una tercera diferencial aparezca en una proporción discreta. Cada nombre de los elementos identifica la proporción con la cual tú vas a trabajar. Por eso es que a veces resulta un poquito pesadito esta parte de los nombres. Es necesario reconocer. ¿Bien? No. A ver, no te entiendo bien esta pregunta. La forma de denotar una proporción es utilizando esto, ¿no? Es una notación antigua que, bueno, usualmente en PRE no la utilizan mucho, ¿no? Pero esa es la forma de denotar en una proporción. Esto significa A entre B igual a C entre D, pero lo que me escribes ahí no lo veo. Ah, si eso lo puedes llamar proporción. Ya, a ver, partamos de la siguiente idea, ya te entendí la idea. Mira, una proporción es la comparación de dos cantidades, ¿ya? Una razón es la comparación de dos cantidades. Entonces, si yo quiero comparar 7 con 3, bueno, 7 excede a 3 en 4 unidades.
Si yo quiero comparar 5 con respecto a 2, 5 excede a 2 en 3 unidades. Pero sería, digamos, sería considerado comparar 5 con respecto a 5. ¿Qué te parece si comparo 5 con respecto a 5? Profe, pero 5 con respecto a 5, 5 es lo mismo. Claro, pierde un poquito su sentido el decir que voy a comparar una cantidad consigo misma, porque en el caso de la aritmética me va a salir 0, en el caso de la geometría me va a salir 1. Por eso es que usualmente en las razones se comparan términos diferentes. En las razones se comparan términos diferentes. Si es aritmética, para saber cuánto es mayor el primero al segundo. En la geometría, saber en qué relación aparece. Ahora, si yo comparo una razón aritmética, 7 menos 2, la comparo consigo misma, un poquito que pierde la idea. Yo puedo formar la proporción, pero un poquito que se pierde la idea. ¿Sí? Sería también una proporción aritmética. Sí, se le podría considerar. Pero ten cuidado. Ojo, no tendría mucho sentido porque estás comparando una razón consigo misma. Evidentemente, toda razón es igual a consigo misma. Ahora, esto me hace acordar un problema en UNI, una pregunta teórica. Te pregunto, 6 menos 4 igual a 8 menos 6. Esto vale 2, esto vale 2. Esa proporción que acabo de escribir, 6 menos 4 igual a 8 menos 6, ¿es una proporción discreta o una proporción continua? Repito, ¿es una proporción discreta o una proporción continua? A ver, respóndame por el chat. Excelente, excelente, claro. Porque el concepto que manejamos, y esto también lo hace la CEPREUNI, es que la proporción será discreta o continua según cómo sean los términos medios, no como sean los términos extremos. Exactamente. Entonces, esta proporción es una proporción discreta, porque los términos medios que allí aparecen son diferentes. ¿Te das cuenta? Ajá, solamente los medios. Profe, pero yo veo que son iguales y se puede formar una proporción. Claro, pero ya es otra proporción. O sea, si tú lo ordenas y escribes 8 menos 6 igual a 6 menos 4, eso ya es otra proporción. Esa proporción no es la misma que está acá. Acá, 6 es la cuarta diferencial de 6, 4 y 8. 4 es la tercera diferencial de 8 y 6. Es otra proporción. Tienen nombres diferentes. ¿Te das cuenta? Y ahí sí es continua. Acá es discreta. Entonces, siempre para considerar los aspectos, toma esa idea, ¿no? Que es justamente la que se plantea. Como son los términos medios, es que se clasifican las proporciones. ¿Bien? No, interesante tu pregunta, por eso le digo, siempre ustedes pregunten, porque hay cosas que a veces uno da por concebido, da por conocido, y de repente no lo detalla. Y de repente esos pequeños detalles se confunden cuando lo vemos en la admisión, porque esto no es exactamente los mismos números, sino que se plantea una proporción aritmética de ese tipo, y se preguntaba si era discreta o continua. Y en CEPRE lo consideran, o mejor dicho, en el examen se consideró discreta. Entonces, esta es una proporción discreta y solamente clasificamos en función de los términos medios. Correcto. Bien, chicos, entonces avanzamos con los elementos que aquí aparecen. Siempre que haya una discusión, por favor, me indicas. Espero poder responder tu respuesta. Al momento lo estamos haciendo, pero si hubiese algo que averiguar también, con el mejor de los agrados. Entonces, en la proporción geométrica continua, formulamos ahora el caso general, que sería la forma A sobre B igual a B sobre C. Los términos medios que aparecen sobre ese diagonal son iguales. Y en este caso, tomando lo anterior, producto de extremos igual producto de medios, vas a obtener que A por C es igual a B cuadrado. Como A por C es igual a B cuadrado, el valor de B se despeja como la raíz cuadrada del producto de los extremos.
La media proporcional que aparece en una proporción geométrica continua tiene como valor la raíz cuadrada del producto de. A partir de allí es que justamente también se va a considerar la generalización y vamos a obtener, ¿qué cosa? La media geométrica, ¿cierto? Allí se obtiene la media geométrica. Bien, continuamos en la última columna y como corresponderá, será para nuestra proporción armónica continua. Uy, disculpe un segundo, una pequeña falla técnica. Mira. Ya está. Ay, chicos, si supieran que eso no está tan fácil para mí. No, no es porque no conozcas, simplemente, como te repito, los cables están para otro lado, yo estoy atado sin que nadie lo vea, yo tengo mi cable y no me permite a veces llegar hasta allá. Ese es el problema. Claro, en todo caso, sí, justo, por eso es que yo te preguntaba cuando apenas llegué. Sí tengo el material, pero ahorita Gilner no está, así que tengo que esperar para que él lo pueda colocar en el grupo, porque tú sabrás que yo no estoy en el grupo, ¿no? Usted, me imagino que tiene un grupo donde se pasan el material, aparte del Drive. Si puedes, por favor, pasárselo, claro, por favor. Si lo puedes pasar al grupo nuevamente, entonces de ahí ya que vayan viendo y que vayan observando los problemas que faltan, ¿no? Entonces ya en el siguiente bloque o en la última hora lo estamos trabajando. Yenda. No, no te preocupes. No estaba grabando. No estaba grabando. Ya está grabando ahorita. Ya yo lo puse. Si no, los chicos me avisaron. Bien. Sí, ahí está el material de refuerzo, por favor. Gracias, Ángel. Gracias. Ya. Entonces, ahora sí, ya todo en orden. Debe estar en su grupo, ya está en el chat. Entonces, sigo avanzando y ya después, en el tiempo, ustedes me van indicando. Depende de cómo estamos sacando con los problemas. ¿Ya? A ver. En este caso, a ver, ¿qué cosa me estás indicando? Ya, Fernando, me dices, claro, ya el proceso de la experiencia te va a orientar y te va a decir cuándo es conveniente trabajar de esta manera con C cuadrado, C por K sobre C. No en todos los problemas siempre va a ser el mismo grado de dificultad. Algunos casos son más sencillos, pero te das cuenta que esto te alivia al momento de simplificar los términos, te alivia. Entonces, ya el proceso te va a ir indicando, ¿ya? Poco a poco, no te preocupes. Sí. Muy bien, chicos, avanzamos número 4. Número 4 dice, con 3 números se escribe una proporción geométrica continua. Si la suma de estos números es 28 y la suma de sus inversas es 7 sobre 16, hay el producto de los 3 números. Como se trata de la proporción geométrica continua, nuevamente repetiré la figura. C por K cuadrado sobre C por K igual a C por K sobre C. Esto es lo general, ¿no? La proporción geométrica continua. La suma de estos números, ojo, solamente está hablando de 3, ¿ah? Están hablando de 3. No te dice la suma de todos los términos de la proporción. No, te dice la suma de estos números. ¿Cuántos números? Decían 3 números. Entonces se trata de la suma de C por K cuadrado más C por K más C. Esta suma dice que vale 28. Y la suma de sus inversas es 7 sobre 16. La suma de sus inversas. La inversa del primero sería 1 sobre C por K cuadrado, más la inversa del segundo sería 1 sobre C por K, más la inversa del tercero saldría 1 sobre C. La inversa de sus la suma de sus inversas es 7 sobre 16. Proponemos entonces lo siguiente. A ver, en esta última expresión voy a dar denominador común. Como notarás, C por K cuadrado contiene a C por K y también contiene a C. Como uno de los valores que está en el denominador contiene a todos los demás, lo colocamos como denominador común. Y luego decimos lo siguiente, C por K cuadrado divide a C por K cuadrado, quedaría 1. Entonces 1 viene aquí arriba, más C por K cuadrado entre C por K, te quedaría una vez K.
C por K cuadrado entre C, te quedaría K cuadrado. Arriba aparece K cuadrado más K más 1, y esto vale ¿cuánto? Esto vale 7 sobre 16. ¿Cierto? Ahí está, 7 sobre 16. Pero esto que está aquí arriba se parece bastante a lo que está por acá. ¿Sí o sí? Se parece bastante. Entonces le voy a dar la forma. Acá aparece C por K cuadrado más C por K más C. Pero acá aparece 1 más K cuadrado. Para que esto se parezca a lo de arriba, falta multiplicar todo esto por el valor de C. C por 1 sale C. C por K, C por K. C por K al cuadrado, C por K cuadrado. Multiplicando por C, se convierte esta figura en lo que está aquí arriba. Pero no puedes multiplicar aleatoriamente por C. O sea, al azar multiplica por C. No, tienes que multiplicar ya sea a la izquierda y a la derecha o multiplicar arriba y abajo para mantener la igualdad. Convenientemente multiplico abajo también. Entonces, todo esto que está aquí arriba, C por K cuadrado, es lo que vale 28. Y abajo estará quedando C por C cuadrado por K al cuadrado, se puede escribir como C por K, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 7 sobre 16. Séptima por acá, ¿me queda cuánto? Me queda 4. 4 multiplica 16, te quedaría 64. Y a 64 le saco raíz cuadrada porque esto está al cuadrado. Le saco raíz cuadrada y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría que C por K viene a ser igual a 8. Ya está. C por K viene a ser igual a 8. ¿Qué es lo que me indica? Halle el producto de los tres números. Te das cuenta que yo con esto podría calcular C y podría calcular K, pero no te preguntan eso. Te preguntan cuánto vale el producto de los tres números. Fíjate, el primer número, ¿quién era? El primer número era C por K al cuadrado. ¿Recuerdas? Ahí está, C por K cuadrado. Se multiplica por el siguiente número, que sería C por K. Ese es el segundo número. Y se multiplica por el tercer número, que sería C. Y saldría C por C por C. Esto sale C elevado al cubo, multiplicado por K cuadrado por K, o sea, por K al cubo. Y para obtener esto, no necesito calcular exactamente C ni calcular exactamente K. Basta calcular C por K y lo elevamos al cubo. O sea que esto saldría ¿cuánto? Saldría 512. 8 elevado al cubo resulta ser igual a 512. Aparece 512, sí. Y ahora, para variar, alternativa C en el problema señalado. ¿Sí? Exactamente, Juan José. Chocita por ahí. Sigamos, número 5. Número 5 por acá. Dice, si A es a B como C es a D y A y D son mínimos, donde A cuadrado más D cuadrado más BC es igual a 61 y D mayor que 1. Allá. Este valor es A cuadrado más D cuadrado más B por C igual a 61. Entonces, yo tengo la proporción, ahí está pequeñita, pero ahí está la proporción. Ahí está la proporción A sobre B igual a C sobre D. ¿En qué me ayuda esta proporción con esta expresión? En un golpe de vista tendrás una expresión con 4 términos diferentes. A, B, C y D. Repito, 4 términos diferentes. A, B, C y D. Pero como estos términos están relacionados por medio de esa proporción, observa que esa proporción me ayuda. Recuerda que en toda proporción producto de extremos igual producto de medios. O sea que el producto de A por D es exactamente igual al producto de B por C. A por D es igual a B por C, ¿cierto? Ya. Entonces, si A por D es igual a B por C, este valor que aquí aparentemente estaba como BC, lo puedes reemplazar como A por D. Entonces yo tendré cuadrado de A más cuadrado de D más A por D igual a 61. En este caso solamente se trata de dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? A y D. Esas son las dos incógnitas. Ahora, evidentemente no me dan mayor indicación. Voy a considerar que se tratan de números enteros. Claro, porque si son reales podría haber muchas soluciones. Voy a considerar que sea entero. Y no podría ser A igual a 8, porque si es 8, al cuadrado 64 se pasó. Entonces deberá ser menos. Procuro que sea menos. Si fuera 8 al cuadrado 64, y esto tendría que ser 8 por 1,
8 más 64, se te dio, voló, te cuento. Entonces, tiene que ser menos de 8. Me imagino con 7. 7 al cuadrado, 49. 49, acá tendría que colocar 7, que es el primer valor que estoy considerando. ¿Y d podría ser cuánto? Podría ser 1. 49 más 7, 56. Más 1, 57. No cumple. Si esto fuera 4, el valor de d sería 2. Pero 2 por 7, 14. Más 49. 14 más 49 sale 63. Se pasaría. Entonces, no son muchos los valores, pero tienes que ir viendo cuál de ellos podría cumplir. Entonces, a ver, ¿qué pasará con 6? Si esto fuera 6, al cuadrado vale 36. 36 más d cuadrado más, esto vale 6, que es lo que acabo de proponerte. 6d igual a 61. 36 pasa a restar a 61. ¿Cuánto te quedaría? 25, ¿no? Claro, y d no podría ser 5 porque se pasaría. Digamos que sea 4 al cuadrado 16, 4 por 6, 24, se pasa. Si fuera 3, esto saldría 3 al cuadrado 9, 18, 27. Uy, estaba casi cerca. Si fuera 2, 4, 12, no hay tampoco, ¿no? Con 6 tampoco hay. Ya está. A ver, con 5, si esto fuera 5, 5 al cuadrado 25. 25 más d cuadrado más 5 por d igual a 61. Entonces 25 resta por acá, me quedaría ¿cuánto? 36. Esto me quedaría 36 cuando 25 le restamos a 61. Y para que esto sea 36, a ver, esto que sea 4, ¿no? 4 al cuadrado 16, 5 por 4, 20. Ahí ya tengo una respuesta, ¿no? Si este es 5, esto tendría que ser 4. 4 al cuadrado 16, 16 más 5 más 25 saldría 41. 4 por 5, 20. Y el producto es 41. Los números son 5 y 4. Ya está. Ahora dice, hay el máximo valor de E que es C igual a A más C. Me parece que estoy olvidando algún otro número. A ver, me indicas por favor si estoy olvidando algún otro número. Me indicas por favor si estoy olvidando algún otro número. Ya. Porque ahora con esta figura... Entonces yo tengo lo siguiente. La proporción que me indica el problema tiene como términos A y D al 5 y al 4. Este es 5 y este es 4. Pero ojo, los valores que debo de buscar deben de ser los mayores posibles. Entonces, podría ser que los distribuya acá 5 y acá 4, o podría ser el otro que lo distribuya así, el 4 con el 5, ¿no? Son extremos, son extremos. Ahora me dicen de que el valor de B es mayor de 1. Si B es mayor de 1, el primer valor entero que correspondería sería 2. Y acá tendría entonces 2 también. Entonces, acá tendría 5 sobre 2 y el 4. Me faltaría este término. Pero este 4 multiplica 5 entre 2, ¿saldría cuánto? 4 por 5, 20 entre 2, saldría 10. Acá lo mismo, 5 por 4, 20 entre 2, 10. Y me piden hallar el máximo valor de A más C. Entonces, el máximo valor que estoy observando para obtener en este caso sería justamente este primero. Ese primero sería el 5 más el 10. Y esto resultaría ser igual a 15. ¿Sí? A ver, ¿me indicas cómo estamos? A ver. Ah, no, tienes que buscar. En este caso no te podría predecir, ya depende de este valor. Imagínate que esto hubiese sido 89, por ejemplo, ¿no? Si esto hubiese sido 89, tienes que irlo buscando. De repente, quizás con un poquito de divisibilidad, pero no te puedo asegurar, ¿sí? Ya depende de los números que aparezcan en la figura. Si es un número muy grande, evidentemente buscar los cuadrados perfectos que correspondan a esa expresión, pero no es algo, digamos, que siempre tenga que realizarse de esa manera, ¿ya? Sigamos, número 6. A ver, número 6. Dice, si Juan le dice a Pedro, tengo el triple del dinero que tú,
Y Pedro le dice a Miguel, yo tengo la cuarta parte que tú. Bueno, de lo que tú tienes, de lo que él tiene, debería decir, ¿no? Es una forma un poco abreviada de decir las cosas. Y finalmente, dice, y este le dice a Luis, el dinero que tenemos es como 3:4. Según esta información, entre lo que tiene Juan y Luis es como. A ver, veamos. ¿Cuántas personas se hablan acá? ¿Cuántas personas están hablando? Está hablando lo que Juan le dice a Pedro. Y luego lo que Pedro le dice a Miguel. ¿No? ¿Qué cosa le dice Juan a Pedro? Dice, tengo el triple de dinero que tú. Entonces, si Pedro tiene como 1, Juan tiene el triple, como 3. Y Pedro le dice a Miguel, yo tengo la cuarta parte de lo que tú tienes. O bueno, la cuarta parte que tú. Entonces, si él tiene la cuarta parte de Miguel, si él tiene como 1, 1 sería la cuarta parte de 4. Repito, Pedro tiene la cuarta parte de lo que tiene Miguel. Por lo tanto, si Pedro es como 1, Miguel será como 4. 1 es la cuarta parte de 4. Bien, y este le dice a Luis, Miguel le dice a Luis, Miguel le dice a Luis, Miguel le dice a Luis que el dinero que tenemos es como 3:4. Miguel le dice a Luis que el dinero que tenemos es como 3:4. Bien, entonces, en este problema, sugerencia, ordenamos las relaciones de proporcionalidad que se indican 1 a 1. En el primero está la relación de 3 a 1. Juan tiene el triple de lo que tiene Pedro. En el segundo, Pedro tiene la cuarta parte de lo que tiene Miguel. Y en el tercero, dice que las cantidades que tienen Miguel y Luis son como ¿cuánto? Como 3:4. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es procurar formar una única relación en la cual cumpla con todo lo anterior. Por ejemplo, en este primero con este segundo, se observa que el término común es 1. Como el término común es 1, simplemente entonces puedo colocar que la cantidad que recibe Juan es como 3, lo que recibe Pedro es como 1 y lo que tiene Miguel es como 4. Directamente ya lo puedo indicar. Ahora, en este otro, ya el término común no existe, porque acá es como 4 y acá es como 3. Cuando era el mismo término común, por eso es término común, simplemente lo colocamos y manteníamos lo que estaba aquí cada uno a su lado. Cuando no tenemos el término común, tampoco es muy difícil, porque este término que está acá pasa a multiplicar arriba, mientras que el término que está aquí abajo pasa a multiplicar aquí abajo. ¿Para qué? Para que se logre el término común, ya que el 3 multiplica 4 se vuelve 12, el 4 multiplica 3 se vuelve 12, entonces cuando el término es el mismo arriba y abajo, puedes escribir una sola expresión. Entonces, multiplico por 3 a toda esta fila. 3 por 3 me daría 9, 3 por 1 me daría 3 y 3 por 4 saldría 12. A este segundo multiplico por 4. 4 por 3, 12, ya está escrito. Y 4 por 4 multiplica 16. Por lo tanto, las cantidades que tienen Juan, Pedro, Miguel y Luis son como 9, como 3, como 12 y como 16. Están en la relación que acabo de encontrar. Según el problema, quiero saber la relación en la cual aparece Juan con respecto a Luis. Por lo tanto, lo que tiene Juan será como 9, mientras lo que tiene Luis, el último, será como 16. Solamente me pedían en qué relación estaban y eso sería alternativa A para el problema indicado. Ya está. A ver, en este primer bloque de 6 problemas, por favor me indican si ha habido alguna observación. ¿Está todo claro? A ver. Ya. Ya, correcto. Antes de eso, me estaba indicando si podría ser 25 en el problema 5, creo, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué? Acá te dicen que el término B no puede ser 1. Te está diciendo que tiene que ser mayor de 1, ¿sí? Ahí hay una condición. Entonces, como en este problema te dicen que B no puede ser 1, entonces no puedo colocar 20. Ajá. Ya. En este otro.
Esto en realidad es la parte de un problema bastante común. En este caso te dan la relación de un primero con un segundo, luego de un segundo con un tercero y de un tercero con un cuarto. Puede haber más, pero no te incomodes con diferentes relaciones de proporcionalidad. Lo que buscas en cada caso es lo siguiente. A ver, mira, si yo tengo que el número A, el número B y el número C cumplen las siguientes relaciones. A es como 2 y B es como 5. Y B es como 7 y C es como 3. Fíjate, ¿qué cosa ocurre? Que si yo trabajo con la relación de A y B, tomaría o escribiría una variable diferente a la variable que escribiría con B y con C. ¿Por qué, profesor? Porque acá es, digamos, 2K y B es 5K. Eso es para A y B. Pero esa misma variable no la puedo utilizar en esta segunda porque es otra relación. Acá diría B 7M y C lo llamaría 3M. Entonces se presenta el problema que tendríamos en una misma expresión dos variables diferentes. Para aliviar eso, procuro que el término común, que es el que se está repitiendo, en este caso se repite para el segundo, sea el mismo. Y una forma para lograr que sea el mismo es el que está arriba multiplica lo de abajo, el que está abajo multiplica lo de arriba. Observa, 7 multiplica 2 quedaría 14. 7 multiplica 5 me daría 35. Está en la relación de 14 y 35. El 5 de arriba multiplica 7, 35. El 5 multiplica 3 me quedaría 15. Ya está. Entonces ahora sé que A es a 14 como B es a 35. Si solamente miras 14 y 35, te das cuenta que siguen estando en la relación de 2 a 5. No cambia su relación, pero sí cambian los números que lo representan. Y ahora 35 y 15 es la misma relación que 7 y 3. Esto es como 7, esto es como 3. Cambia la forma del número y mantiene la relación. Esta es una única relación que cumplen A, B y C. Por lo tanto, es a 14, como B es a 35, como C es a 15. Y ahí sí utilizas una sola variable. Ahora, si yo tengo los números M, N y P, y te digo, por ejemplo, que M es como 7, N es como 3, y que P es como 5 y M es como 4. Ahora N no tiene elemento común. ¿Cuál es el elemento común con el que voy a trabajar? Los elementos comunes se presentan en M. ¿Y qué es lo que haría? El de abajo multiplica aquí a toda esta fila y el de arriba multiplica a lo de abajo. 7 se multiplica por 4, me da 28. 4 multiplica 3, me daría 12. 7 multiplica 4, me da 28. No es necesario, 7 multiplica 5, 35. Ya está. En este problema no presentaron 3 elementos, presentaron 4. Entonces, ¿qué hace? Primero trabajas con las dos primeras. Pero como felizmente ya era el mismo valor, no tuve que multiplicar nada. ¿Te das cuenta? De frente, 3 es a 1 ahí y 1 es a 4 acá. De frente, porque ya el término era el mismo. Pero cuando lo uno con este otro, con el 3 y el 4, ahí sí, ¿no? Porque el de arriba es 4 y el de abajo es 3. Entonces el 3 multiplica toda esta fila y el 4 multiplica toda esta fila. Y ahí se obtiene esta relación, donde J, Juan, ¿no? Es como 9, Pedro es como 3, Miguel es como 12 y Luis es como 16. Me dicen en qué relación están las cantidades de Juan y Luis. Juan y Luis están en la relación de 9 a 16. Me indica, por favor, si se nota, si se entiende mejor. Me indicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Bien, continuamos entonces, problema número 7. Vamos a mover la camarita. Un ratito, por favor, recojo mis tizas. Ya está. Gracias. Número 7 dice, una proporción geométrica continua, la suma de los dos términos de la primera razón es 20 y la suma de los dos términos de la segunda razón es 30. La media proporcional es... A ver. Repite, una proporción geométrica continua. Ya sabemos que una proporción geométrica continua sería C por K cuadrado sobre C por K igual a C por K sobre C. Y esto constante K. La suma de los términos de la primera razón, o sea, es C por K cuadrado más C por K igual a 20. Eso lo dice el problema. Y la suma de los términos de la segunda razón es 30. La suma de los términos de la segunda razón es 30. C por K más C es igual a 30.
Inmediatamente ya sabes que tiene una forma similar. Divido. Al dividir, se nota que si factorizo K en este primero solamente, factorizo K, saco un K afuera y me quedaría C por K más C, que es justamente lo que aquí está. O sea que este término se elimina con lo de acá. Y acá, ¿qué tendría? 0 y 0 se eliminan. ¿Cuánto vale K? El valor de la constante de esta proporción vale 2/3. Entonces, al reescribir la proporción, ahora debo de tener el cuidado de que acá esto es como 2, esto es como 3. ¿Sí? Esto lo puedo reemplazar acá, pero quiero que notes una idea, ¿ya? Si bien esto de repente te va a parecer mucho trabajo, para futuros problemas, siempre proyectándonos para otros problemas, una sugerencia. Si yo ya sé que la proporción tiene una constante no entera, entonces vas a comenzar a darle valores no a los extremos, sino al término central. ¿Por qué, profesor? Porque como es una fracción, el término que corresponde a la constante, el término central deberá contener tanto al número que está como denominador, como el término central deberá contener el valor que está arriba. Entonces, tú lo que vas a hacer para darle forma en problemas sucesivos es encontrar un número que tenga mitad y tenga tercia. Un número que contenga el factor 2 y contenga el factor 3. El menor número que contiene a 2 y 3, ¿quién es? 6, ¿cierto? Entonces, ese valor convenientemente lo colocas acá. Acá lo llamo 6m y aquí también lo coloco y llamamos 6m. Y fíjate, si este es 6m, como esto es como 3, para que 3 sea 6, multiplicas por 2. O sea que arriba debió ser 4m. ¿O no es así? ¿O no es así? Ya está. Entonces ya tengo que 4 y 6 están en la relación de 2 a 3. Si esto es como 6, para que 2 se convierta en 6, multiplica por 3 ahora. 3 por 2 sale 6, 3 por 3 saldría 9. Aquí abajo aparecerá 9. Y ya tengo que los números están en la relación de 4 a 6 y 6 a 9. La constante sigue siendo la misma. Y para este problema es más fácil decirte, la suma de los primeros términos, ¿cuánto era? Valía 20. Si esto vale 20, 4m más 6m igual a 20. Repito, dato del problema, la suma de los términos de la primera razón es 20. 4m más 6m igual a 20. Ya notarás que 4 con 6 suman 10m. 10m igual a 20, el valor de m es igual a 2. Si hubiese colocado 2, saldría 8, 12, 12 y 18. Profe, y si hubiera utilizado el segundo dato, 6m más 9m, ¿cuánto suma 6m más 9m? Sumarían 15m. 15m es igual a 30 en el segundo dato. Y 15m igual a 30, el valor de m resultaría ser igual a 2. Se obtiene el mismo resultado. ¿Qué te piden en este caso? Te piden calcular la media proporcional. La media proporcional es 6 por m. Como m vale 2, entonces puedo afirmar que la media proporcional en este problema vendría a ser igual a 12. Ya está. Media proporcional igual a 12. Y eso viene a ser alternativa D. A ver, veamos el problema que me está generando dificultad, me dicen, ¿no? El problema 8. Dice, para confeccionar uniformes para el ejército se distribuyó entre dos empresas en cantidades proporcionales a 3 y a 4. Entonces, lo que se está confeccionando dice que son uniformes. ¿Cuántos uniformes? No nos dicen exactamente, pero dice que se distribuye proporcionalmente en cantidades como 3 y como 4. Luego, si dichas empresas producen 500 y 900 uniformes diarios respectivamente, la producción media por día será. Entonces, a la primera empresa le entregas una cantidad como 3K. A la segunda empresa le entregas una cantidad como 4K. Esas son las cantidades de uniformes que le entregas a cada uno. Esta es la cantidad de uniformes. Pero luego te dicen cuánto es lo que hace cada uno. A ver, profe, ¿cómo es eso? Te están diciendo que la primera hace 500 uniformes en un día, porque esos son 500 uniformes diarios. 500 uniformes cada día hace la primera.
Y la segunda hace 900 uniformes cada día. Entonces yo quiero saber cuánto será el tiempo que van a demorar. Porque acá el problema me dice, calcule la producción media por día. Ah, ya. Entonces lo que yo necesito saber, mi incógnita, es cuántos uniformes van a salir en cada día. Esa es mi pregunta. La pregunta siempre te orienta a reconocer cómo vas a calcular. Entonces, para saber cuántos uniformes por día vamos a obtener, lo que vamos a trabajar acá es lo siguiente. Vamos a dividir el total de uniformes que se necesita entre el total de días que vas a trabajar. Repito, para saber este promedio, uniformes por día, eso es lo que te indica el problema, vamos a calcular el total de uniformes y también cuántos días van a demorar. ¿Cuál es el total de uniformes? Pues bien, dice de que a la empresa le entregaron 3K uniformes y a la empresa B le entregaron 4K uniformes. ¿Ya está? Ahora quiero que me digas ¿cuánto tiempo demora la primera empresa en hacer estos 3K uniformes? Mira, si supongamos que escúchame, que esta cantidad, 3K, lo reemplazo por otra cantidad, digamos 3.000. Necesito que haga 3.000 uniformes, ¿ya? Necesito que haga 3.000 uniformes. Pero esta empresa dice que demora o que hace 500 uniformes por cada día. Si la empresa hace 500 uniformes cada día, ¿qué tiempo demoraría para hacer 3.000 uniformes? Respóndeme, por favor. ¿Qué tiempo? Claro. ¿Y cómo calculas que demoró 6 días? ¿Cómo calculas que demoró 6 días? ¿Cómo calculas que demoró 6 días? Dividiendo, exactamente. Entonces, para saber el tiempo que demora, porque eso es lo que yo necesito que está abajo, eso lo indica el problema, para conocer el tiempo que demora, divido la producción total entre el valor que corresponde a la cantidad de uniformes que hacen cada día. 500 uniformes cada día y 3.000 entre 500 saldría 6 días. Si esto hubiese sido 5.000, 5.000 entre 500. Si esto hubiese sido 100.000, 100.000 entre 500. Entonces el número de días que demora el primero será 3K sobre 500. Más, ¿cuánto es lo que produce el otro? El otro produce 4K. Esa es la cantidad que yo deseo que haga el segundo. ¿Y cuánto tiempo va a demorar? Por lo mismo que lo anterior, la producción total entre la producción que hace cada día. 4K entre 900. 4K entre 900. Como observarás, la constante que yo le asigne se elimina, se elimina y se elimina. Y tendríamos el valor respectivo. A ver, ¿me ayudas un poquito con esto? A ver, me parece, a ver. El 100 multiplica arriba, saldría 3 más 4, 7 por 100, saldría 700. Y abajo me quedaría 3 quintos más 4 novenos. 3 quintos más 4 novenos saldría 27, 20, 47 sobre 45. A ver, por favor, si me ayudan con ese resultado. 700 entre 47 sobre 45, sí, porque no va a salir una cosa entera. A ver, ¿cuánto vale 700? Ah, gracias. 670,21. Esto entonces sale 670,21. ¿Cómo se interpreta esto? Significa que en promedio las dos empresas van a hacer 670 uniformes cada día. En promedio van a hacer 670 uniformes cada día para entregar todo el pedido que se ha realizado. Esa es la idea para este proyecto. ¿Estamos? Bien, muchachos. Muy bien. Entonces ya tenemos el número 8. Número 9. Con eso no sé si se aclararon las dudas de quienes me estaban preguntando. Habían varios que me preguntaban al respecto de este problema. A ver. ¿Se aclararon las dudas? ¿Sí?
Claro, en realidad este problema se incluyó en la parte de proporcionalidad justamente por la idea de 3K y 4K, ¿no es cierto? 3K y 4K porque las cantidades no son iguales. Pero usualmente, ¿qué cosa ocurre? Usualmente ocurre, por ejemplo, cuando te piden la velocidad promedio, ¿no? Cuando te piden la velocidad promedio, ¿qué cosa haces? A ver, ¿quién me dice qué cosa aparece cuando trabajas con velocidad promedio? Excelente idea, Juan Carlos, excelente idea, Fernando, John, excelente, Alex, Rodrigo, excelente. Bien, excelente, muy bien lo que ustedes me dicen, pero les voy a comentar una cosa. ¿Cuándo es media armónica? ¿Cuándo es media armónica? La media armónica no es siempre. La media armónica no es siempre. Cuando las distancias son iguales, es media armónica. Cuando las distancias recorridas son iguales. Ese es un caso. Hay varios casos. Hay varios casos en los cuales se desarrolla eso. Claro. Porque, por ejemplo, si yo te digo de que recorren en tiempos iguales, ya no sale lo mismo. Si los tiempos fueran iguales, sale otra característica. Y hay otro caso en el cual ni la distancia ni los tiempos resultan ser iguales. Entonces, varía. Lo correcto para plantear, claro, lo correcto en ese tipo de problemas es que la velocidad promedio, al igual que en este ejemplo, sería el valor de la distancia total entre el tiempo total. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos solamente para aclarar esa idea ya que lo has comentado. Claro, trabajan en días diferentes. Ojo, lo que te están diciendo de que una cantidad de uniformes no es la misma. La empresa hace 500 uniformes cada día y la otra hace 900 uniformes cada día y tienen cantidades diferentes, ¿ya? Y por eso es que lo trabajo de esa manera. Vamos a verlo también con velocidad promedio. Pero como ya me están indicando, ya estamos cerca acá de las 2 de la tarde. Me indicarán, por favor, si hay alguna otra pregunta. Ya esto lo vamos a ver, pues, cuando regresemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece, chicos? Entonces ya, ahora sí, se lanzan sobre su almuerzo con el debido